Listo. Bueno, muy buenas tardes a nuestros queridos invitados, aquellos que nos están recibiendo desde lo que sería Latinoamérica. Buenas noches a los que estamos de este lado del charco, en Europa o en España. Presento a nuestro invitado, que lo tenemos por primera vez aquí en la Escuela de Alejandría. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué hora es allá en... Estás en Chile, ¿no? Gracias Joshua. Sí, aquí estamos en Santiago de Chile, la capital Perfecto. de la ciudad chilena. Excelente. Javier es, para los que no lo conocen, venezolano, especialista por lo menos en la parte de lo que sería la crítica textual del Nuevo Testamento, autor de varios libros. No sabía, por cierto, del libro El Evangelio según Mateo, que es de nuestro querido hermano, o La Consumación, del año 2011. Bueno, Javier particularmente tiene más de 20 años de investigación crítico-textual. Hoy nos va a estar hablando de un tema sumamente interesante que se aboca a lo que es precisamente el dogma o la doctrina de eh, la Trinidad o el trinitarismo, pero esta vez desde un enfoque crítico histórico. Para los que estudiamos el texto bíblico desde la crítica textual se nos es muy familiar este uso de estos términos. Y bueno, obviamente Javier nos va a explicar a más detalle estos asuntos. Vamos a suponer en este caso que se va a basar meramente en la evidencia arqueológica, la evidencia histórica, y bueno, me imagino que va a citar alguna paleografía o algunos, vamos a decirlo así, testigos de la época, ¿no? Ahora bien, empezando, no sé si haya algo que Javi quieras agregar del tema, te cedo la sala, es toda tuya, adelante. Bueno, gracias Joshua, gracias al equipo de la Escuela de Alejandría por hacerme la invitación. Bueno, esta era una invitación que ya teníamos ya, digamos que programada ya hace un par de semanas. Habíamos hablado acerca de varios temas que podíamos tocar, pero bueno, decidimos a la final ir por tocar un tema bastante, digamos que medular, digamos que también polémico, ¿no? Polémico, que tiene que ver con un término que se acuña, pues está acuñado dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que es la eclesiología, que tiene que ver con la Trinidad. Eh, el tema de verdad que es bastante apasionante. Hablar de la Trinidad es uno de los temas que a mí, por lo menos en lo particular, me apasiona porque tiene una gran cantidad de enfoque. Y la idea del día de hoy no es presentar un solo enfoque en relación a la Trinidad, sino tratar de mostrar varios enfoques. Quiero mostrar varios enfoques para que ustedes vean el proceso de desarrollo evolutivo, para que ustedes vean el proceso que se fue dando desde un cristianismo incipiente y primitivo hasta nuestros días. Y quiero compartir, bueno, esta breve presentación, tocando algunos aspectos que considero que son muy importantes para poder entender el tema de lo que se conoce como la Trinidad. Entonces, lo vamos a plantear no desde un punto de vista teológico, sino que lo quiero plantear desde una perspectiva crítica textual. Crítica textual. Así que, bueno, quiero comenzar compartiendo este texto que es muy conocido, que se conoce dentro de lo que es el mundo cristiano, como el tema de la gran comisión, ¿no? Que aparece en Mateo capítulo 28, es una perícopa que aparece el capítulo 10, 28, del versículo 16 al 20. Y es importante entender varias cositas que he subrayado aquí en este texto, para que podamos tener un contexto bien amplio en relación a la interpretación que se le debe dar al pasaje que nosotros vamos a estudiar. Quiero comenzar con este pasaje, vamos a utilizar otros pasajes también de referencia, donde se hace mención al Padre, Hijo y del Espíritu Santo, para que veamos para que veamos cuál es la posición de cada uno de los textos, ¿no? En relación al pasaje de la Gran Comisión, que aparece en Mateo capítulo 28, dice lo siguiente: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues discipulad a todas las gentes.
bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Hay tres cositas que yo quiero que veamos rápidamente en relación con este texto. Primero, que es una pericopa que fue construida basada en información del versículo 16 al 20. Otra de las cosas que quiero que también entendamos es que este tema de la gran comisión también aparece reflejado en un texto también de Marcos y también en un texto también en Lucas, solo que obviamente ambos aparecen con diferentes variantes. Entre las variantes que quiero resaltar en este primer texto, que se llama el texto de la Gran Comisión, es el llamado de los 11 discípulos. Si nosotros revisamos el texto que aparece en Lucas y en Marcos, vemos que la fuente a la cual Mateo tiene como fuente dependiente es el texto de Marcos, ya que Marcos utiliza el pasaje y le dice Jesús a sus discípulos: vayan y me esperan en Galilea. Marcos también utiliza la misma frase: vayan y me esperan en Galilea. En Galilea es el destino donde necesito que ustedes me esperen. Pero cuando revisamos el texto de Lucas hace un giro interpretativo bien interesante y no envía a los discípulos según el texto de la gran comisión que aparece en Lucas, reflejada por lo menos en Lucas, sino que dice: vayan y espérenme en Jerusalén. Hay una variante ahí bien interesante que se debe analizar, no solamente desde el contexto simplista que nos puede generar Mateo 28, sino desde un contexto más amplio, tomando en consideración los textos sinópticos que también hablan prácticamente de un mismo evento, ¿no? Entonces, para iniciar este tema, es importante destacar esto: Mateo y Marcos comparten la misma información de cierta manera, y Lucas comparte una información muy diferente. También es importante destacar que esta pericopa fue escrita en Siria de Antioquía. Sabemos que Mateo fue uno de los escritos que comenzó a ser elaborado en la región de Siria de Antioquía a finales del siglo I. Quiero tocar varias cositas que quiero que lo veamos así rápidamente para que ustedes vayan tomando apuntes, y quiero tocar varios aspectos en relación al tema de la Trinidad. Uno es el tema de la evidencia paulina. La otra son algunas definiciones que es importante conocer. Otro tema es la patrística, que vendría siendo nuestro testigo también dependiente, aparte de los textos que tenemos de los evangelios sinópticos. Otros son los manuscritos, que vendrían siendo otro testigo material que tenemos también que analizar. Es uno de los más importantes. Y por último, quiero hablar acerca de lo que se conocen como las glosas tardías. Entonces quiero en esta hora tratar de hacer un esfuerzo de explicar estos 5 puntos para poder tener una comprensión un poco más amplia en relación a lo que es la Trinidad. Cómo se debe de entender la Trinidad y cuál es su proceso evolutivo desde el periodo que se comenzó a hablar un poco acerca de ella, cómo se entendía, cómo se interpretaba y cómo nosotros hoy en día la interpretamos. Desde la evidencia paulina, fíjense que uno de los puntos clave para entender el tema de la Trinidad es entender el concepto del Espíritu Santo, por lo menos saber las partes, las fórmulas, dentro de lo que son las fórmulas que se conocen como fórmulas trinitarias, saber el tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es un término muy clave para el tema de la Trinidad. Y una de las cosas es que, como nosotros hoy en día sabemos, gracias a la crítica textual, gracias a la crítica histórica, que el primero que elabora los escritos del Nuevo Testamento es Pablo. Entonces nosotros tenemos que remitirnos a la fuente más antigua. ¿Quién es la fuente más antigua desde el punto de vista de escritura? Pablo. Y lo primero que tenemos que revisar en Pablo es cómo está expresado en Pablo el tema del Espíritu Santo. Entonces fíjense que el Espíritu Santo en Pablo aparece 21 veces en textos paulinos. Ahora, estos textos paulinos hay que entenderlo en 3 partes. Primero, los llamados protopaulinos, que son
textos auténticos de Pablo, que fueron escritos directamente por Pablo, y entre esos textos paulinos o textos protopaulinos, tenemos el texto de Primera Tesalonicenses, donde la palabra Espíritu Santo aparece 3 veces. Primera de Corintios aparece 2 veces. En Segunda de Corintios aparece 2 veces también. En Romanos aparecen 5 veces. Y tenemos un total de 12 veces de las 21 veces que aparece el término Espíritu Santo en textos paulinos. Cuando vamos a los deuteropaulinos, vemos que solamente aparece en una sola carta, a la carta de los Éfesos, y aparece 2 veces. Y cuando vamos a los textos que se conocen como textos tritopaulinos, también podemos observar que solamente aparece una sola vez el término Espíritu Santo en Segundas de Timoteo, una sola vez en Tito y 5 veces en el libro de los Hebreos. O sea, estábamos hablando ahí de 7 veces. Entonces vemos que la expresión Espíritu Santo sí aparece por lo menos unas más de 20 veces en lo que se conocen como los textos paulinos. Textos que son directamente de Pablo, como los protopaulinos. Tenemos los deuteropaulinos, que son textos que no fueron escritos directamente por Pablo, sino por discípulos de Pablo. Y tenemos los textos de tercera generación o del tercer grupo, de una segunda generación de Pablo, que vendrían siendo los textos eclesiásticos o pastorales, que son los textos como Segunda de Timoteo, Tito, y también, si como dice la tradición, Hebreos también, como la tradición patrística le adjudica el texto a Pablo. Cuando nosotros revisamos los textos paulinos, esos 21 documentos que aparecen allí de Pablo, 21 citas de Pablo, solamente puedo conseguir esa cita o esa fórmula, vamos a llamarla así, trinitaria, en Segunda de Corintios 13:14. Y fíjense que no es una fórmula, es una fórmula completamente diferente a la que vemos en Mateo capítulo 28:16. En este caso es una fórmula eclesial de saludo o despido. Como por ejemplo, en Segunda de Corintios 13:14, aparece una expresión que dice: la gracia del Señor Jesús, el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero es importante entender algo aquí, que esto es muy importante entender. Una cosa es que haya aquí elementos de fórmula trinitaria y otra cosa que sea una fórmula trinitaria. Hay que separar 2 cositas. Número 1, los elementos que forman parte de una fórmula trinitaria, como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo otro es que sea una fórmula trinitaria como hoy en día se concibe, como la vamos a ver un poco más adelante, donde dice que 3 son 1. Aquí no dice en este saludo que 3 son 1, solamente dice que el Señor Jesús, el amor de Dios y el Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, que aquí estamos viendo estas tres menciones en una carta, en este caso en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14, en donde se menciona al Señor Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Y eso se le conoce como un saludo o despido, que es una fórmula eclesial, prácticamente una fórmula eclesial. Cuando vamos al libro de los Hechos, también es aquí importante notar algo, ¿no? Que el libro de los Hechos es el libro que proporciona la mayor información que tiene que ver con la expresión Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el término Espíritu Santo aparece 40 veces en el libro de los Hechos. Este libro, y esto es importante también destacarlo, este libro también se elaboró en Antioquía de Siria, según lo que nos narra Hechos capítulo 26, versículo 28, donde por primera vez se le hace mención al término cristiano. La primera vez que el término cristiano, dentro de lo que es el contexto bíblico, aparece atestiguado es en el libro de los Hechos y aparece en este capítulo. Este es un indicio de que este libro probablemente haya sido escrito también en Siria de Antioquía, al igual que Mateo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un texto que fue elaborado
a mediados del siglo II. Algunos críticos consideran que este libro fue elaborado a finales del siglo I, pero realmente la evidencia que tenemos textual no es muy apoyada en ese sentido, ya que el libro de los Hechos no se hace mención, sino aproximadamente a partir del año 155. Es a partir del año 155 donde el libro de los Hechos aparece por primera vez en una lectura patrística. Y esa lectura que aparece es una lectura de Justino Mártir, que se llama Aprexis Apostolón, que sale a partir del año 155, donde así se le conoce por medio del libro de los Hechos, de acuerdo a las palabras de Justino Mártir. Entonces, para algunos críticos, en el caso mío, yo sí considero que este texto tuvo que haber sido elaborado por lo menos a mediados del siglo II y no como lo hablan otros críticos o otros especialistas que dicen que fue a finales del siglo I, junto con el libro de Lucas. Claro, la otra posición considera de que Lucas y Hechos eran un solo libro y que ese libro fue dividido en dos porque era un libro muy grande, muy extenso. Pero la evidencia textual dice todo lo contrario, que no era un solo libro, eran dos libros completamente separados y que los dos se escribieron en épocas completamente diferentes. Y eso es importante entenderlo porque es a partir del siglo II donde el término Espíritu Santo tiene la mayor acentuación desde el punto de vista de los textos del Nuevo Testamento. Hay algo también importante de notar también el tema del libro de los Hechos y tiene que ver con la fórmula bautismal del libro de los Hechos. Veamos que esta fórmula bautismal es muy diferente a la que aparece en el capítulo 28 de Mateo. En el caso del capítulo 2 del libro de los Hechos dice lo siguiente: y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sea bautizado con cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas que hay que notar. Fíjense que esta fórmula que se bautiza en el nombre de Jesús es una fórmula que aparece en Hechos capítulo 2. Y esta fórmula es una fórmula bastante antigua en relación a lo que tiene que ver con el proceso bautismal de los primeros cristianos. Si nosotros vamos al capítulo 28, versículos 19 y 20, recordemos que es muy poco probable de que esas palabras que aparecen en el capítulo 28, 19 y 20 sean directamente de Jesús. En el caso del tema bautismal, ¿no? La fórmula bautismal que aparece allí. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque recordemos que para el capítulo 19 y 20 del libro de Mateo, todavía el Espíritu Santo como personaje, vamos a llamarlo así, no se ha manifestado, sino que se manifiesta a partir del capítulo 2 de Hechos. Así que tenemos un final de Mateo donde Jesús ha resucitado, todavía el Espíritu Santo como manifestación no ha aparecido, y por tanto esa añadidura que está allí en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo pareciera que fuese más bien una añadidura bastante anacrónica con el tema del tiempo, ¿no? También es importante notar que desde la patrística, esa fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de lo que es el tema bautismal, también es bastante extraña. Por ejemplo, la primera cita que puedo conseguir dentro de lo que son los análisis patrísticos la podemos ver con Justino Mártir. Y una de las cosas que me llama la atención es que Justino dice lo siguiente. Dice, luego son llevados por nosotros donde hay agua y nacen de nuevo, porque luego reciben el lavamiento en agua en el nombre de Dios, Padre y Maestro de todos, en el de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero fíjense que utiliza las tres expresiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nunca dice que esos tres son uno. Y eso es importante porque la fórmula trinitaria actualmente que nosotros conocemos dice que estos tres son uno, pero en este caso esto no es una fórmula trinitaria como nosotros la conocemos en el siglo XXI. Esta es una fórmula bautismal. ¿Por qué? Porque vemos que nunca dice en el pasaje que estos tres son uno, solamente dice que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que nosotros podemos ver aquí que realmente esta es una fórmula bautismal que utilizaba
la iglesia para bautizar a los creyentes de ahí en adelante. En el año 100, entre el año más o menos 169, hay un hombre llamado Teófilo de Antioquía, y yo quiero que le presten bastante atención a este hombre, porque yo no sé si ustedes se recuerdan que en el libro de los Hechos y Lucas hay una dedicación. Hay una dedicación que aparece y dice: oh excelentísimo Teófilo. Posiblemente esa dedicación sea a este obispo que se esté elaborando el libro de los Hechos, y no sea a otro Teófilo que para algunos creen que es un personaje que existió en el siglo I. Ahora, ¿por qué digo que puede ser que sea obispo? Porque Teófilo es contemporáneo al libro de los Hechos, cuando Justino Martín hace mención de ese texto por primera vez. Entonces, una de las cosas que hay que destacar aquí de este Teófilo de Antioquía, fíjese que es de Antioquía, de donde nace el libro de los Hechos, al igual que el libro de Lucas, por cierto. Dice que fue el primero en usar el vocablo trías a mediados del siglo II. O sea, fue a partir de Teófilo de Antioquía que por primera vez se utiliza el término trías a partir del siglo II, con la finalidad de expresar la unión con Dios de tres personas divinas: Dios el Padre, su palabra y su sabiduría. Pero fíjense que el término Espíritu Santo para Teófilo no tiene una connotación tampoco como nosotros lo vemos hoy en día. Para el siglo II, el término Espíritu Santo en Teófilo no era más que una sabiduría. Él se manejaba desde un punto de vista como lo manejaban los gnósticos, más que una persona, sino que lo veían más como una sabiduría que una persona como tal. Por tanto, la definición de Espíritu Santo para el siglo II no era una definición como una tercera persona como nosotros lo vemos hoy en día definido. Entonces, fíjense que de este vocablo derivó luego la forma latina Trinita, usada por primera vez por contemporáneos como Tertuliano a comienzos del siglo III. Gracias a Teófilo, Tertuliano posteriormente utiliza el término Trinita, que es una expresión en latín, para hablar de la Trinidad. Atenágoras de Atenas, en el año 177, también utiliza una frase muy parecida. Dice así: ¿quién pues no se sorprenderán de oír llamar ateos a quienes admiten un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Aquí también hay una mención de estas tres personas en relación a lo que es el cristianismo a finales del siglo II por Atenágoras de Atenas. Luego entramos casi que al siglo III y hay un documento de Tertuliano que también habla acerca sobre el bautismo, que se llama Contra Praxeas, y específicamente para refutar esta doctrina fue en este documento donde Tertuliano utilizó por primera vez el vocablo latino trinitas, que significa Trinidad, pero solo lo utilizó en un sentido de fórmula bautismal. Fíjense que no solamente lo utilizó de una sola manera, de un sentido de fórmula bautismal. En el capítulo 13 del libro Contra Praxeas dice lo siguiente: porque la ley del bautismo ha sido impuesta y la fórmula prescrita, y dice: enseñad a las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos claramente que son las mismas expresiones que aparecen en el capítulo 28, versículo 19 de Mateo. O sea, que vemos aquí una fórmula bautismal más que trinitaria como lo concebimos hoy en día. Y digo que trinitaria como la concebimos hoy en día porque vamos a ir a esas fuentes trinitarias que sí son trinitarias completamente. Hay también una cita de Ireneo de Lyon en el libro Contra los herejes, la sección 317, que dice también así, también es una fórmula bautismal, dice: y nuevamente dando a los discípulos el poder de las regeneraciones, Dios les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que es la misma fórmula que utiliza Tertuliano, que habían utilizado varios padres anteriores a ellos.
Luego viene Orígenes, que fue el gran crítico, exégeta, teólogo al principio del siglo III, teólogo de Alejandría, discípulo de Clemente de Alejandría, y dijo estas palabras: si alguno dijese que el verbo de Dios o la sabiduría de Dios tuvieron un comienzo, advirtámosle, no sea que diría su impiedad también contra el ingénito Padre, ya que negaría que él fue siempre Padre y que él ha engendrado siempre al verbo y que siempre tuvo sabiduría en todos los tiempos previos o edades o cualquier cosa que pueda imaginarse previamente. No puede haber título más antiguo del Dios omnipotente que el del Padre, y es a través del Hijo que Él es Padre. Fíjense que también Orígenes hace algo bien interesante, y es que nunca nombra la expresión Espíritu Santo dentro de sus escritos, sino que él considera que la sabiduría vendría a representar el Espíritu Santo dentro del contexto de Orígenes en Alejandría. También hay un escrito que se conoce como la epístola de Magnus de Ciprián, también de mediados del siglo III, capítulo 7, dice: el mismo símbolo con el que bautizamos conoce al mismo Dios y Padre, al mismo Cristo Hijo y al mismo Espíritu Santo. Fíjense que es una fórmula bautismal, y por eso puede reclamar el poder de bautizar, es decir, que parece no diferir de nosotros en el interrogatorio bautismal. Vemos nuevamente la fórmula bautismal. Y hay una cita, por último, también de Eusebio, unas palabras de Eusebio, que es el gran historiador de la iglesia, de Eusebio de Cesarea, que dice así: trata así de enfatizar la diferencia de las personas de la Trinidad, manteniendo la subordinación de Jesús a Dios. Eusebio nunca ha, porque según él, todo lo que está defendido por otra parte es sospechoso de politeísmo o de sabelismo. Para Eusebio, la fórmula que él utiliza desde el punto de vista bautismal es bautizarla en el nombre de Jesús. Eusebio nunca utiliza la fórmula que utilizó Tertuliano o utilizaron otras personas, sino que él prefiere ir a la fórmula más antigua o primitiva, que se conoce la fórmula que se bauticen en el nombre de Jesús. Ahora, desde el punto de vista patrístico, realmente esas son las fuentes que tenemos hoy en día. O sea, son las fuentes que podemos conseguir, son las fuentes que podemos analizar. Son muy pocas fuentes, no hay muchas fuentes para analizar más o menos un periodo de 300 años. No hay muchas fuentes que podamos buscar, indagar. Las fuentes son bastante pobres. Y cuando ya me remito, cuando termino de recopilar toda la información patrística y que hago mención acerca de la fórmula bautismal, que tiene que ver con el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la fórmula bautismal, la otra fórmula bautismal, que habla acerca de bautizándolo en el nombre de Jesús, vemos que hay dos tradiciones que tienen sus propias fórmulas bautismales con relación al tema de el bautizo. Ahora, recordemos, fórmulas bautismales no tienen que ver nada con una fórmula trinitaria, porque ya vamos a entender qué es realmente el trinitarismo posterior a estas fórmulas bautismales. O sea, cómo se entiende. Y para poderle agregar otras evidencias dentro de lo que tiene que ver con los aspectos de escritura o de manuscrito, he revisado los 140 papiros del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Hoy en día ya se han contabilizado 140 papiros que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y fíjense cuál ha sido el resultado de esos 140 papiros. Que no tenemos realmente una fórmula bautismal desde ese punto de vista en esos 140 papiros. O sea, les voy a explicar mejor. Por ejemplo, en el caso de Mateo, de los 140 papiros, Mateo contiene más de 20 papiros que tienen información acerca de él. Pero lamentablemente, de los, creo que son 23 o 24 papiros de Mateo,
el capítulo 28 de Mateo en los papiros no está. No está porque, bueno, no sabemos si se deterioró y se echó a perder, se dañaron. El hecho está de que lo máximo que llegamos a tener en información es hasta el capítulo 26. Hasta el capítulo 26 tenemos información y el capítulo 28, lamentablemente no tenemos una copia que nos certifique si esa información se encuentra allí. Por tanto, revisando la información entre los papiros del Nuevo Testamento, la información que tenemos no es satisfactoria, no satisface la búsqueda y la investigación que tiene que ver con la fórmula bautismal. Recordemos que los papiros, aparte de los padres, son nuestra evidencia más antigua, porque estamos hablando aquí de papiros que son copias a mediados del siglo II, otras son a finales del siglo II, finales del comienzo del siglo III, y estos vendrían a ser nuestros mejores representantes como copias o testigos de información a las cuales nosotros podemos ir directamente para saber qué información tenemos o con qué información contamos. Por eso que este es uno de los aspectos muy importantes a la hora de estudiar el Nuevo Testamento, conocer la evidencia papirológica. Por ejemplo, en cuanto al pasaje de Mateo 28, el primer testigo de manuscrito que tenemos es un manuscrito que aparece en el Códice Sinaítico del 325. Es a partir del Códice Sinaítico del 325 que aparece la primera mención del pasaje de Mateo capítulo 28. Entonces, es a partir del 325 que aparece por primera vez una referencia que tiene que ver con el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y ese es el códice sinaítico del 325, ¿no? Es nuestro primer códice. Por cierto, es el códice más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, que está, o sea, del Nuevo Testamento completo. De los manuscritos que tenemos, el manuscrito completo que tiene información desde Mateo hasta Apocalipsis, que tiene toda la información junto en un solo tomo, vamos a llamarlo así, es el Códice Sinaítico, que es aproximadamente del año 325-330. Luego le sigue otro códice muy importante. Bueno, aquí vemos una foto del pasaje de Mateo capítulo 28, 19, donde se hace mención al bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es el versículo 20. Y podemos ver que este vendría siendo nuestra copia más antigua y es del siglo IV. Después tenemos el Códice Vaticano, que es un códice, digamos que familia, casi que familia del Códice Sinaítico, desde el año 350, donde también contiene, de ahí en adelante comienzan a contener la información de Padre, Hijo y Espíritu Santo en los manuscritos del Nuevo Testamento. Luego vendría el Códice Alejandrino, que también contiene la información, y así sucesivamente los siguientes códices. Ahora, fíjense algo, que esto es muy importante entender, ¿no? ¿Qué es lo que es una fórmula trinitaria realmente? Porque aparentemente creemos que las menciones que vemos en Mateo capítulo 28 y otras menciones que hemos leído patrísticas, pareciera que sí realmente hay una fórmula trinitaria concebida como hoy en el siglo XXI se concibe. Pero realmente el Nuevo Testamento tiene solamente una sola mención a alguna fórmula trinitaria desde el punto de vista de fórmula concebida, ¿no? Y aparece en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que se le conoce como, a ese texto o esa pericopa, se le conoce como la coma juanina. Y ahora, ¿qué es la coma juanina? ¿O qué se le domina la coma juanina? Dice así, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos que aparecen en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata Latina cerca de
el año 800. O sea que estamos hablando aquí de un texto que originalmente no estaba. Estamos hablando aquí de un texto que en los manuscritos antiguos, anteriores a esta época, no se encuentra. Y yo quiero mostrar a qué glosa me estoy refiriendo. Es esta que aparece para aquellas personas que de repente no se recuerdan. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí está la fórmula trinitaria. Estos tres son uno. Fíjense, estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Estos tres son uno. Esto es realmente una fórmula trinitaria. La expresión estos tres son uno es lo que cierra en sí una fórmula que se conoce hoy como fórmula trinitaria. Eso aparece en Reina Valera, la versión Reina Valera 1960. La utilizo como un texto fuente porque es la versión más utilizada dentro de lo que es el mundo del cristianismo protestante, ¿no? Ahora, fíjense algo que yo quiero que ustedes vean. En estos manuscritos que ya hice mención ahorita, como el sinaítico, como el alejandrino, el vaticano, que son manuscritos del siglo IV y siglo V. Después tenemos otros manuscritos, como el Latus y otros unciales o mayúsculos que tenemos aquí. Lo interesante de estos manuscritos es que esa fórmula en ninguno de estos manuscritos está. Aparece ausente. No aparece el versículo 7 y 8. Y es interesante porque como unos manuscritos tan antiguos, y no sea uno o dos, sino que sean muchos, no contengan la fórmula de primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Es un claro indicio de que posiblemente esa información no sea antigua. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué se hace en la crítica textual? Rastrear de dónde proviene esa información. O sea, ¿por qué era que no estaba y por qué que en otros manuscritos ya de comienzos del siglo IX comienzan a salir y no son en todos los manuscritos, sino en algunos? Ahora, ¿de dónde extraen ellos esa información? Y aquí es donde la crítica textual hace su trabajo de investigación y comienza a analizar la procedencia de ese escrito. También revisé otros manuscritos como minúsculos, que son manuscritos un poco más tardíos, y fíjense que en toda esta docena de documentos minúsculos tampoco aparece la coma o la glosa juanina, está ausente. No está ninguno de estos manuscritos que estoy haciendo aquí o estoy aquí enumerando. Me tomé también el trabajo de revisar no solamente los textos griegos, que son los textos más antiguos, sino que también revisé los textos en latín. Y fíjense que los textos que salen, como los textos de la Vetus Latina antigua, que son los textos que cita Tertuliano, Cipriano y San Agustín, y fíjense que Tertuliano, uno de los que utiliza el término triada, bueno, en el manuscrito que Tertuliano tiene, ese manuscrito tampoco aparece la fórmula trinitaria de primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Eso es importante saberlo, porque si hubiese aparecido Tertuliano la hubiese utilizado y no lo utiliza en ninguno de sus escritos antiguos. Cuando revisamos también la Vulgata de Jerónimo, la Vulgata del siglo III original, que es una copia del Codex Fuldensi, que es del 541, y de la Miatinus del 716, tampoco aparece. También reviso otros documentos, otras vulgatas más tardías, tampoco aparece. Reviso documentos siriacos, copto, armenios, etíopes, árabe y eslavo, que vendrían siendo las otras familias de manuscritos antiguos, y en ninguno de esos documentos tampoco aparece la glosa de primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Ahora, ¿en dónde comienza a aparecer o dónde es la primera vez que esta glosa aparece? Fíjense algo.
La primera vez que se cita este pasaje como parte del texto mismo de Primera de Juan, capítulo 5, 7 y 8, es en un tratado en latino del siglo IV. O sea, no es en un manuscrito, no es un manuscrito bíblico, es un tratado, en un comentario, que se conoce como Liber Apologeticus del capítulo 4, el cual se le atribuye al hereje español Prisciliano, muerto hacia el año 385, o a su discípulo el obispo Instancio. Fulgentius de Ruspe falleció en el 527, respondiendo contra los arrianos, utiliza la Vulgata agregado propio. Al parecer esta glosa surgió cuando el pasaje original se interpretó como un símbolo de la Trinidad, ya que menciona a tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Tal vez esta interpretación se añadió primeramente como nota marginal y más tarde se introdujo en el texto. Por lo general los copistas hacían eso. Habían los escribas, más que todo. Los escribas hacían esto. Cuando ellos copiaban un texto, los escribas, como los escribas tenían digamos, eran teólogos, eran exégetas, ¿qué hacían ellos? Ellos dejaban un espacio en la parte de abajo y comenzaban a elaborar teología basada en la información que iban leyendo. Y a eso se le conoce como una glosa. ¿Qué es una glosa? Un comentario. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de esos comentarios que estaban a pie de página de los manuscritos, que los podemos ver hoy en muchos manuscritos, terminaban siendo insertados dentro del manuscrito en manuscritos posteriores. En manuscritos que se elaboraban después, 200, 300 años después, se insertaba esa información de ese comentario de algún teólogo de algún momento. Entonces, según el gran especialista Bruce Mexer, él considera de que eso fue lo que pudo haber sucedido, que el texto estaba como un comentario de algún escriba y ese texto que estaba como un comentario de algún escriba pasó a ser después, posteriormente, pasó a tomar parte del versículo bíblico de Primera de Juan, capítulo 5. Fíjate, ya en el siglo V, los padres latinos del norte de África y de Italia citan esta glosa, y fíjense que la llaman glosa, como parte de la epístola, y a partir del siglo VI se halla con mayor frecuencia en manuscritos de la Vetus Latina y de la Vulgata. Solamente en los textos en latín tenemos esa información, no en los textos griegos. Por lo menos en los textos griegos más antiguos no está. Por lo menos, esta es la primera vez que aparece la cita que aparece en una cita en la Vulgata Latina, ahí la podemos ver en latín. Pero fíjense que no solamente en relación a la Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, ocurren estos añadidos. Estos añadidos también comienzan a ocurrir en otros textos y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, en 1 Corintios 8, 6, dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay unos manuscritos, como por ejemplo, el manuscrito 0142, el minúsculo 234, el minúsculo 460 y el minúsculo 618, en donde vemos aquí, que yo resalté aquí en esta parte, disculpen, en esta parte que yo resalté en amarillo, vemos que estos manuscritos agregaron esta glosa en estos manuscritos que tenemos aquí, en donde diría así: y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, y un Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Tiene esta glosa agregada en este pasaje, después diría: por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces fíjense que no solamente sufrieron cambios la glosa que tenemos como la de Primera de Juan, sino que también hay otros cambios que los podemos observar en otros manuscritos tardíos, en otros pasajes de la Biblia, como que acabo de mencionar, Primera de Corintios 8:6. Pero siguiendo con la idea de la glosa juanina, también quiero que veamos algunas cositas que me parecen muy interesantes. El pasaje tampoco se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos conocidos, como ya les acabo de hacer mención. No aparece ni en el Sinaítico, ni en el Vaticano, ni en el Alejandrino, ni ninguno de los más antiguos.
con la excepción de 8 que se incluyen en el pasaje. Pero yo quiero que veamos la fecha de cuándo son estos 8 códices griegos en donde el pasaje sí está incluido. Y fíjense cuáles son. Tenemos el códice molfortiano, que es un minúsculo, se denomina con la numeración 61 y es del año 1520. Tenemos el 629, que es del siglo XV. Tenemos el 88, que es del siglo XIV. Tenemos el 221, que es del siglo X. Tenemos el 429, que es del siglo XVI. El siguiente también es del siglo XVI. El siguiente también es del siglo XVI. Y el 2318, que es del siglo XVIII. O sea, que podríamos decir que el de los más antiguos, el que tenemos es el molfortiano y el otoboniano, que son los que más tienen la antigüedad en función al texto. Hay uno aquí que es del siglo X, pero tiene una variante añadida. Y como tiene una variante añadida, no se toma en cuenta. Y fíjense cómo aparece en el códice molfortiano minúsculo de 1520, ¿no? Yo quiero mostrar aquí una imagen de ese escrito de la coma juanina del pasaje del capítulo 5. Fíjense, ¿no? Este es el manuscrito, obviamente, este es un facsímil del manuscrito del siglo, del año 1520. Y aquí vemos el añadido que dice que es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí podemos ver el añadido de esta glosa, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó esa glosa a nosotros hoy en día? Bueno, hay una historia bien larga, pero bien interesante. Yo la voy a resumir en un par de minutos. Y quiero que sepan de que fue a partir del año 1516 donde sale una primera edición que se conoce como la edición de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, en esa primera edición que se hizo del Nuevo Testamento, que se llama la edición de Erasmo, la glosa no estaba dentro de los manuscritos que Erasmo utilizó para elaborar su Nuevo Testamento. Luego, en el año de 1519, Erasmo, 3 años después, hace una segunda edición del Nuevo Testamento, corrige algunas cosas que tienen que ver con unos cambios geográficos, habían unos errores con alguna información, y él busca corregirla y hace una segunda edición del Nuevo Testamento en 1519, y fue hasta el año de 1522, en una tercera edición, que le presentan el manuscrito que acabo de hacer mención, que es del año de 1520, que es que es donde aparece la glosa. Erasmo viene, revisa el manuscrito, no queda muy convencido del manuscrito, y en el año de 1522 escribe su tercera edición, pero añade la conocida coma juanina, encontrada en este único manuscrito que se conoce como el minúsculo 61, en donde Erasmo expresó sus dudas sobre la autenticidad en sus anotaciones. Erasmo añade la glosa, pero debajo hace una nota diciendo que tiene las dudas de que esa glosa sea auténtica. Obviamente, Erasmo no contaba para aquel momento con el códice sinaítico, no contaba con otros manuscritos antiguos. ¿Por qué? Porque esos manuscritos no se habían descubierto para la época de Erasmo. Lamentablemente, en manos de Erasmo llegaron manuscritos de muy mala calidad, manuscritos muy tardíos, manuscritos que bueno, tenían una información ya muy tardía, había mucha información añadida, y los manuscritos, digamos, de mejor calidad, que eran del siglo IV, del siglo V, son manuscritos que se consiguieron a partir del siglo XVII y siglo XVIII en adelante, como por ejemplo el manuscrito de Fren, el manuscrito el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico. Todos esos manuscritos se comenzaron a conseguir posterior a la muerte de Erasmo. Como por ejemplo el Sinaítico lo consiguió un gran filólogo, Tischendorf,
lo consiguió en el monasterio de Santa Catalina, y ya eso es ya, ya que casi que en el siglo XIX. Entonces, estamos hablando de que lamentablemente la información que Erasmo tenía en su mano no era una información muy fidedigna desde el punto de vista de la antigüedad. No tenía la información más valiosa. Hubiese sido interesante si hubiese tenido esa información, porque yo considero que si él hubiese tenido la información de manuscritos mucho más antiguos, se hubiese dado cuenta sin ningún problema de que el texto era un texto bastante dudoso, entre ese y otros más. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de escribir Erasmo un Nuevo Testamento con manuscritos tardíos? Bueno, la consecuencia es la que hoy nosotros en día estamos sufriendo, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque gracias a la versión de Erasmo salieron las primeras versiones bíblicas, como por ejemplo la versión de Martín Lutero, que es la versión en alemán de 1534, la de Olivetan, que es una versión muy famosa, que es la versión francesa. Está nuestra versión Reina Valera, que aquí como, bueno, aquí esta es una de las primeras versiones de Reina Valera de 1602. No sé si esta es la versión del oso, no estoy muy seguro. Y bueno, de allí salen las otras ediciones hasta la 1960, que es la más famosa. Y bueno, ya nosotros conocemos las otras que hoy están hoy en día en el mercado, ¿no? Está también la otra versión que vendría siendo la Reina Valera, vamos a llamarla así, norteamericana o inglesa, que es la King James, la King James Version, que es la de 1611, que es una de las más famosas. Y así sucesivamente tenemos otros textos que provienen del texto de Erasmo, como por ejemplo esta, la portugués, que es la de Almeida, que también es súper famosa, la Biblia de Almeida. Y bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no sé, en las versiones bíblicas hoy modernas, por ejemplo, estas que todavía se mantienen como Reina Valera y entre otras, no han hecho esos cambios, sabiendo que tenemos información de manuscritos mucho más antiguos, todavía conservan la información de Erasmo del año 1522. Así que esta es la información referente a la Trinidad desde el contexto crítico, histórico, textual, literario. Los padres citan, hacen mención a estos tres, vamos a decir, a estos tres nombres, pero nunca lo utilizan como una cita trinitaria moderna, como si se cita primera de Juan capítulo 5 versículos 7 y 9. Y hago mención a este tipo de cosas porque los grandes debates que surgieron a finales del siglo III, comienzo del siglo IV, en todos los debates que vemos de información apologética, contra herejías, todos esos documentos que tenemos a la mano, que los podemos revisar, en ninguna de esos documentos hay mención a alguna cita trinitaria como nosotros hoy en día la entendemos. Así que, bueno, este es el aporte desde la crítica a la investigación hoy. Quiero que, bueno, ustedes lo revisen. Ahí dejo la información creo que va a estar en el canal. Y, bueno, ya esto sería todo por el día de hoy. Y bueno, para terminar, quiero, bueno, primeramente agradecer a Joshua. Así que, bueno, yo les dejo los micrófonos aquí a Joshua, o no sé quién más va a estar aquí presente, y con gusto, si hay preguntas, estoy para responderlas. Yo contigo, Javier. Muchísimas gracias por tu exhaustiva presentación. La verdad es que me gustó muchísimo. Muy completa. De verdad que sí, no esperaba menos de ti. No, muchas gracias, Javi, de verdad, por tu tiempo.